Estimados hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como siempre lo hemos dicho y nunca nos cansaremos de decir que es un verdadero privilegio estar delante de ustedes, hermanos, para traerles el consejo bíblico para el día de hoy. Que el Señor les bendiga de antemano, hermanos, y que consuele todas las almas de aquellos que están pasando, hermanos, por alguna necesidad, por algún problema, hermanos. Están, hermanos, en la cadena de ayuno y de oración, y déjenme recordarle que Dios, el Señor, está con nosotros, bendito sea su nombre. Pero ha llegado el momento del consejo bíblico, hermanos, y hemos recibido algunas llamadas de hermanas y de hermanos referente al consejo bíblico anterior sobre el machismo, hermanos, que, bueno, llegó al corazón de nuestros hermanos, y eso para mí, hermanos, es de gran aliento a mi vida, porque sin duda para eso es el consejo bíblico. Pero me decían las hermanas, pero hermano, ¿qué está pasando en los matrimonios? ¿Qué está pasando en el matrimonio? Bueno, hermanos, la situación cada día en el mundo se va deteriorando. ¿Cuál sería la situación del matrimonio en el mundo? Pues no es nada halagador, hermanos, nada, nada. Porque el índice de divorcios va en aumento demasiado. Cada año aumenta porque según la gente es más fácil, más barato casarse que divorciarse. Y la frase, estimados hermanos, que lo que vivieron felices para siempre va quedando en el olvido. Y eso es muy triste, estimados hermanos. Bueno, se cree, hermanos, o más bien dicho, se ven las estadísticas que 7 de cada 10 matrimonios, hermanos, terminan en divorcio. Fíjese, 7 de cada 10. Es una cantidad muy grande. ¿Cuál será la causa, hermanos, de esto? Bueno, la baja tolerancia, cuando les preguntan por qué te divorciaste. Sobre todo a la mujer, la baja de tolerancia y la frustración. Y la violencia intrafamiliar, hermanos, eso hay que tener mucho cuidado. Pueblo del Señor, la violencia intrafamiliar es motivo. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, dicen los hombres, yo me voy a divorciar. El motivo para las mujeres, como dijimos, falta de amor, violencia intrafamiliar. Y para los hombres, los celos, que ya hablaremos de ellos, hermanos, porque es un mal tan grande en el corazón que muchas veces es causante, hermanos, de este problema. ¿Qué es el matrimonio? Para el mundo, ¿qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio es la unión perpetua, así dice, la unión perpetua de un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para hacer vida en común. Cosa que ahorita, pues hermanos, desafortunadamente no se está logrando debido a toda la situación en el mundo que ha estado viniendo. Pero bueno, hermanos, estábamos leyendo sobre esto y vino a mi mente una preciosa porción de la palabra del Señor, hermanos. ¿Se acuerda de aquella porción de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan 2, del 1 al 11? Nuestro amado y bendito Salvador, hermanos, en el inicio de su ministerio terrenal, acudió a una boda. ¿A cuántas bodas has ido tú últimamente? Antes de la pandemia, hermanos, pues yo quiero decirte que bajó mucho, pero nuestro amado y bendito Salvador, con esta preciosa lección y la lectura de la palabra del Señor, nos dejó enseñado que Él aprueba, hermanos, aprueba el matrimonio y está presente en las bodas. Antes de empezar con la lectura de la palabra del Señor, yo quiero orar, hermanos, junto contigo para que me acompañes en este precioso consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias, Señor mi Cristo, porque nos mantienes, Señor, hasta este día aquí, Señor eterno. Tú has guardado de nosotros, Señor eterno, nos has cuidado. Has guardado a tu iglesia, Padre de los cielos, pero ahora, Padre bendito, te pedimos que vengas con poder, Señor eterno, para guiar nuestros labios y que este consejo de la palabra del Señor quede bien marcado en la vida, Señor eterno, matrimonial. Mira, tú conoces la situación tan apremiante que hay en los hogares y en los matrimonios, en los hogares y matrimonios cristianos, Padre bendito. Por eso yo te pido, Señor,
que en esta preciosa tarde vengas con poder, Señor eterno, para que seamos instrumentos, Señor, y nos pongas, Señor, nuevamente en alerta, Padre bendito, y nos pongas, Señor eterno, disponga nuestro corazón para escuchar tu palabra, y que los matrimonios, eterno, no se estén disolviendo, por lo contrario, Señor, que tú los unas cada día más. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. La palabra del Señor, hermanos, dice así en el Evangelio de Juan 2:1. Dice: al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, había sido invitada. Y el versículo 2 dice algo extremadamente importante, como toda la palabra, y dice: y fueron también invitados a la boda Jesús, ¿y quién? Y sus discípulos. Fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Y faltando el vino, continúa el relato de la palabra del Señor, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Qué hermosa palabra. Y estaban allí 6 tinajas de piedra, dice el relato bíblico, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestre probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio, hermanos, de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso relato, hermanos, de la santa y bendita palabra del Señor. Qué hermoso relato, hermano, nos cuenta aquí el Evangelio de Juan. Si algo debe caracterizar, estimados hermanos, a los matrimonios cristianos, vamos a hablar de matrimonios cristianos, son las buenas decisiones. Decisiones basadas y consultadas primeramente, miren, a Dios. Fue así que sucedió en esa boda lo siguiente. Bien, qué sabia decisión primero, qué sabia decisión de aquella pareja de Caná de Galilea, qué sabia decisión. Quienes decidieron ¿qué? Decidieron invitar nada más y nada menos a Jesucristo a su fiesta de bodas, como dice el versículo 2. Sin embargo, hermanos, el contexto de lo acontecido durante la fiesta, hermanos, al acabarse el vino, indica que hubo un problema de planeación, como suele haber, hermanos, en los hogares y en los matrimonios. Aquí señala la palabra del Señor que hubo un problema. ¿De qué? De planeación, que les llevó a pasar apuros en aquella ocasión, como en todos los matrimonios. Bien. Quizá este fue el primer problema que ellos tenían que enfrentar como nuevo matrimonio, como suele pasar en los matrimonios cristianos. ¿Pero qué? Pero afortunadamente allí estaba Jesús, bendito sea el Señor, pues fue invitado Jesús para brindarles extraordinariamente la solución que ellos necesitaban en ese momento. Y desde el principio empieza la lección y el consejo, estimados hermanos, que hay que invitar a Jesús a nuestros matrimonios. Bueno, estimados hermanos, los problemas son circunstancias que inevitablemente llegan a cualquier institución humana, incluyendo el matrimonio. Y el matrimonio cristiano no es la excepción. Donde quiera que haya una relación humana entre 2 o más personas, los problemas aparecerán una y otra vez. Porque no solamente en el matrimonio son los esposos, el esposo y la esposa, sino también los hijos. Los problemas, estimado hermano y estimada hermana que estás escuchando, los problemas son parte de nuestra vida, claro que sí. Y tenemos que aprender a manejarlos y no dejar que los problemas nos manejen a nosotros.
Pues cuando los problemas del matrimonio no se manejan bien, óyelo bien, cuando no se manejan bien, es probable que ello sea una causa que lleve algún matrimonio a qué, a lo que trataremos de evitar siempre, al divorcio. Y esto, hermanos, debe ser extremadamente importante. Cuando haya un problema, debes recurrir al invitado principal del matrimonio, a Jesucristo nuestro Dios. Nuestro pasaje bíblico nos enseña, estimados hermanos, que cuando Jesús, hermanos, está presente en un matrimonio, bendito sea el Señor, pueden observarse los resultados favorables a pesar que las circunstancias, hermanos, sean adversas o circunstancias que se presenten. Y eso es muy importante, estimado hermano. El matrimonio tiene privilegios y responsabilidades. El más grande privilegio del matrimonio es el amor. Ahora, ¿cuáles resultados favorables pueden observarse en un matrimonio como evidencia de que Jesús está presente en el matrimonio? ¿Cuáles serán? Haciendo un sencillo análisis de la historia que hemos leído en San Juan 2, 1 al 11, encontraremos, hermanos, algunos resultados que serán, hermanos, la base del consejo para ti en tu matrimonio. El primer resultado favorable de la presencia de Jesucristo en el matrimonio, bendito sea el Señor, es que Él aprueba la unión matrimonial como institución divina. Bendito sea el Señor. Él aprueba la unión matrimonial como institución divina. El matrimonio es una institución divina. No como ahora, hermanos, en México, por ejemplo, no como ahora el contraste, como ahora, desafortunadamente, hermanos, en nuestro México, la unión libre ha subido, hermanos, hasta un 30-40% y los divorcios, más del 50%. La primer resultado favorable, estimada iglesia, estimados hermanos, es la presencia de Jesús en el matrimonio. Bendito sea el Señor. Y es que Él aprueba la unión matrimonial como institución divina. Por eso, estimado joven, estimada hermana, que estás ya en el proceso de noviazgo cristiano, ten mucho cuidado, pídele a Dios, inviten al Señor Jesucristo. Cuando ya llegue el momento de la unión matrimonial, inviten al Señor, porque Él aprueba sin duda la unión matrimonial. Los dos primeros versículos de nuestra historia sagrada tienen entre su narración que fueron invitados a la boda Jesús y los discípulos, como dice el versículo 2. Ahora, estimado hermano, cuando una persona no está de acuerdo con algún evento, ceremonia, ritual que otros celebran, simplemente dicha persona no se presenta en el lugar, ¿verdad? Y en el momento que se está llevando a cabo tal evento, hermanos, debemos recurrir a la oración. Sí, hermanos, para que Jesucristo bendiga ese matrimonio. En este caso de nuestra historia bíblica, vemos a Jesús y a sus discípulos gustosamente presentes en la fiesta de bodas que se estaba llevando a cabo en Caná de Galilea. Su sola presencia, la sola presencia del Señor en la fiesta significaba, hermanos, que Él estaba de acuerdo con la unión matrimonial. Y el haber llevado también a sus discípulos a aquella fiesta es otra evidencia de que estaba completamente de acuerdo. Y al haberle favorecido, hermanos, con la conversión del agua en vino para los invitados de aquella fiesta, también hace evidente su aprobación, hermanos, con el casamiento y el matrimonio de aquel hombre y de aquella mujer. Y esto es glorioso. Jesús el Señor, estimada iglesia, durante su ministerio defendió la integridad del matrimonio, sí, hermanos, y hasta el día de hoy, enseñando que para los hijos de su pueblo no es apropiado ni el adulterio ni el divorcio. Él aborrece el repudio. E incluso ratificó con sus propias palabras lo siguiente, y dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, como le dice el Evangelio según San Mateo, allá en Mateo 10:9. Fíjese, estimados hermanos, qué contraste con ideas del mundo, con lo que dice la palabra del Señor. Es necesario saber,
también lo que dice el mundo. Es totalmente apartado de las cosas sagradas de Dios para el matrimonio. Yo recuerdo a un escritor ahí, hermanos, que leímos allá en nuestra época cuando andábamos en el mundo y que casi nos obligaban a leerlo, pues era una, podríamos decir, enseñanza de origen comunista en la universidad. Se llamaba Federico Engels. Fue un filósofo, padre del socialismo y del marxismo. Bueno, él en su obra, fíjese qué contraste, él en su obra, que fue la obra que se llamaba El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, con una filosofía evolutiva contraria a la fe cristiana, propuso una teoría en la cual afirmaba él que la familia, tal como nosotros la conocemos en la actualidad, pasó por un largo proceso evolutivo a partir de las cavernas, decía él. Pero fíjese qué contraste, estimado hermano, y debemos glorificar a Dios porque tenemos aquí la palabra profética más segura. Pero en las Sagradas Escrituras se nos enseña contundentemente que el matrimonio es una institución divina por ser creación directa y perfecta de nuestro amado y bendito Dios. Con toda razón, estimados hermanos, Jesús manifiesta su aprobación cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio. Qué contraste en el día de hoy, hermanos, qué tristeza. Que aún, hermanos, en familias que decimos ser cristianas, predomina la unión libre. Hermanos, tengamos cuidado. El matrimonio no es un producto evolutivo, hermanos, de la humanidad, no, hermanos, como decía Federico Engels, ni tampoco es una invención de las leyes que solo la reconocen y cuando quieren la pervierten, sino que es una institución divina que Jesucristo aprueba y bendice con su presencia. Bendito sea el Señor. Por eso tu hermano, por eso tu hermana, debes luchar y debes pedirle a Dios cada día que permanezcas firme con amor, ¿verdad? Unido a tu esposa, a tu esposo. Las leyes humanas, ¿verdad? La evolución humana, la carne dice que el amor se va acabando con el tiempo, pero no es cierto, estimados hermanos. Cuando alguien confía en Dios, cuando alguien ama a Dios, hermanos, y los dos se unen en el amor que da Cristo, en ese amor ágape, hermanos, que es el amor que se da a costa de todo, bendito sea su nombre, tiende nuestro Señor a darnos amor unos con otros, la esposa, en este caso la esposa y el esposo, y crecemos y nos amamos. No importa que tenga usted 20, 30, 40 o 50 años de matrimonio, el amor está presente. Bendito sea el Señor. Fíjense bien. El segundo resultado favorable de la presencia de Jesús en el matrimonio es que Él traerá provisión cotidiana para el matrimonio. Bendito sea el Señor. Ya ve, hermano, qué importante es invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Porque el segundo, hermano, resultado favorable de la presencia de Jesús en nuestro matrimonio es que Él trae la provisión cotidiana para nuestro matrimonio. Mire, en el versículo 3 al 10 de nuestra historia bíblica, nos presenta una situación incómoda para aquel nuevo matrimonio. Sí, hermanos, como muchas veces pasa en el inicio de la vida matrimonial. Y la historia bíblica, hermanos, dice, por cuanto el vino, ¿qué? El vino se terminó y no había más para servir a los invitados. Pero observemos, hermanos, que en aquella fiesta había otras personas importantes, sí, como en el día de hoy. Pudiera ser que tu matrimonio fue algún licenciado o alguien muy importante, sí. En la fiesta de Caná de Galilea, hermanos, observamos que en aquella fiesta había otras personas importantes, sí, pero ninguna de ellas tuvo la capacidad de solucionar el problema, no, estimados hermanos. Y ahí entra otro consejo de la palabra del Señor, que es necesario invitar a Cristo porque vendrán problemas. Y a veces, hermanos, nadie te puede ayudar, ni el médico, ni el abogado, ni la persona más influyente, solo Cristo Jesús. Y recordamos en nuestra historia bíblica que allí estaba María, por ejemplo, la madre del Señor, la madre humana. Pero ella solo ¿qué?
Ella solo se limitó a decirle a su hijo, al Señor, que los anfitriones ya no tenían vino. Fue todo lo que hizo. También allí estaban los discípulos del Señor, pero estos tampoco pudieron dar solución al problema que se le presentó al matrimonio. No, hermanos. La boda se realizó en un ambiente religioso, claro que sí, pero la religión tampoco pudo hacer nada para dar solución al problema. Por eso, estimada persona que me estás escuchando, no vayas a alguien más. En tu problema matrimonial no te podrá solucionar el problema, ni psicólogos, ni San Mateo, ni San lo que sea, nadie, solamente Cristo el Señor. En esta fiesta hermosa había gente importante, como dijimos, estaba María, la madre humana del Señor, estaban los discípulos que habían sido invitados, había religión, lo religioso había predominado. En cambio, hermanos, Jesús, ¿qué hizo? Les convirtió 6 tinajas de agua en vino, unos 15 cántaros, cálculo, hermanos, como de 10 litros cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Esto nos enseña que las necesidades del ser humano, las soluciones y los problemas que se presentan en el matrimonio tienen solución, hermanos, perfecta y gratuita cuando la presencia bendita del Señor Jesucristo es buscada y bienvenida en un matrimonio. Estimada hermana que estás pasando problemas en tu matrimonio, invita a Cristo Jesús. Estimado hermano que estás pasando por problemas, quizá económicos, quizá de trabajo, quizá de salud, únete con tu esposa en matrimonio, cada día más, únete más a ella, doblen sus rodillas e inviten al que puede solucionar todo, a Jesucristo nuestro Dios. Bendito sea su nombre y gloria sea al Señor, hermanos. Ya veo, hermano, qué importante es invitar al Señor Jesucristo y que esté en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. El tercer resultado favorable de la presencia de Jesús en el matrimonio es que el Señor se manifiesta su gloria a favor del matrimonio siempre. Fíjese bien, el tercer resultado favorable es que el Señor manifiesta su gloria a favor del matrimonio siempre. El apóstol Juan dice que este fue el primer milagro que realizó Jesús. Dice su narración que este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Bendito sea el Señor. Fíjese qué hermoso. En el primer acto público del Señor Jesucristo hizo manifestación de su gloria. ¿Dónde? En una boda, en un matrimonio. Ahora, ¿qué significa esto de que manifestó su gloria? ¿Qué significa? Lo que esto significa, estimado hermano, es que Jesús no solamente quiso deslumbrar, ¿verdad?, allí a sus anfitriones, ni a los invitados tampoco, no, hermanos, sino que tuvo un objetivo muy especial que consistió en dar a conocer su verdadera intensidad e identidad. Él tuvo la intensidad y la identidad, hermanos, de manifestar su gloria, la gloria del Señor. Sí, hermanos, y quedó, hermanos, como enseñanza perpetua hasta el día de hoy. Era la realidad de su naturaleza divina y la misión que tenía para toda la humanidad, comenzando, hermanos, con los judíos e israelitas. Su primera señal en el versículo 11 fue el dar a conocer que Él era el Mesías, que desde la antigüedad había sido prometida a los judíos, bendito sea el Señor. Pero, ¿por qué no manifestó su gloria en una plaza pública, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no fue ante una legión de los ejércitos romanos para amedrentarlos y así dejaran de pisotear a su pueblo? No, hermanos, sino fue en una fiesta de boda para beneficio de un matrimonio, para el beneficio de un hombre y una mujer que aman a Jesús y que lo invitan. Bendito sea el nombre del Señor. No hay duda que el mensaje es claro aquí, hermanos. El matrimonio es la primera institución divina en la que Dios desea que la gloria salvadora de su Hijo Jesucristo sea conocida. Bendito sea el Señor. Esto es, hermanos, en el hogar.
En el hogar y en el matrimonio, hermanos, es donde primeramente debe manifestarse que somos un matrimonio que ama a Jesús y que Él está con nosotros. Lo primero que todo matrimonio debe conocer es el poder salvador de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Es lo que debemos de hacer hoy en día. ¿Por qué tanto problema, hermanos? ¿Por qué tanto lío entre los matrimonios? ¿Por qué muchos están a punto del divorcio? ¿Por qué ya no se soportan, hermanos? ¿Por qué hay tantas maldiciones aún en el matrimonio? ¿Por qué, hermanos, la frase, maldito el día que te conocí? ¿Por qué están a punto de dejarse? ¿Por qué? Por eso. Porque no han invitado a Jesús. Porque han dejado de percibir su presencia en el matrimonio. Por eso digo que lo primero que todo matrimonio debe conocer es el poder salvador de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Porque estando Jesús, el Señor, en el matrimonio, hermanos, será un reflejo y será un testimonio, sí, hermanos, para que la misma gloria de Dios se refleje en nosotros. Lo estamos haciendo, estimados hermanos. Y cuando, hermanos, la gloria de Cristo se refleja en nosotros, muchos serán atraídos a Jesús por medio de su matrimonio duradero, viendo sus frutos. Será un ejemplo para muchos jóvenes matrimonios, estimados hermanos, que están iniciando en su vida matrimonial. Hermanos, que los matrimonios cristianos veamos reflejados la misma gloria de nuestro amado y bendito Señor. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es el matrimonio cuando nos esforzamos en buscar la presencia bendita de Jesucristo, hermanos, entre nosotros. Seremos el reflejo, seremos testimonio vivo, hermanos, y la gente dirá, y la gente hablará bien, y querrá conocer, hermanos, cuál es el secreto de que nuestros matrimonios caminen conforme a la voluntad de Dios y seamos de buen testimonio. Y ahí nosotros, hermanos, aprovecharemos para hablar de Cristo, para decirles, hermanos, que en nosotros está Jesús, el que nos une, el Jesús proveedor, el Jesús que puede ayudarnos en todos los momentos difíciles que estamos pasando, hermanos, en este mundo. Y bendito sea el Señor y gloria al nombre de Jesús para siempre. Bien, el cuarto resultado favorable de la presencia de Jesús en el matrimonio es: Él bendice a otros a través de cada matrimonio. Qué hermoso, estimado hermano, qué hermoso y qué glorioso. Porque Él bendice a otros a través de tu matrimonio. Él bendecirá a otros. Muchos dicen, hermano, es que yo no sé hablar, es que yo no he ido a un instituto bíblico, yo no sé de homilética, de hermenéutica. Pero si conoces a Dios, sabes orar, lo sabes invitar a tu vida matrimonial, hermano. Y a través de esa unión, Él bendice a otros a través de tu matrimonio. Después de todo el relato que el apóstol Juan nos presenta, en el que Jesús convirtió el agua en vino para los invitados de la fiesta en Caná de Galilea, concluye diciendo que sus discípulos creyeron en Él. Fíjese qué hermoso, allá en el versículo 10 de San Juan 2, termina diciendo, y sus discípulos creyeron en Él. Por eso dijimos que el cuarto resultado favorable es que Él bendice a otros a través de cada matrimonio. ¿Se da cuenta, estimado hermano? ¿Se da cuenta, estimada hermana, de este buen resultado? Quizá tú no lo sepas, pero si tú amas al Señor y has vivido un matrimonio estable, que la gente se da cuenta que tienen a Cristo en el corazón, quizá no te hayas dado cuenta del resultado, pero quizá debido a eso muchos han venido al conocimiento del Señor. En nuestra historia bíblica, hermanos, se dará cuenta de este buen resultado aquello, sí. Miren, hermanos, yo no creo que haya sido un vino embriagante. Primeramente debemos aclarar esto, que dejara borrachos a la gente, porque muchos piensan eso. Pues eso no hubiera servido, hermanos, para que como resultado sus discípulos hubiesen creído en el Señor Jesucristo. Claro que no, por eso se descarta esa idea. Pues cualquier israelita
hubiera dicho que Jesús no procedía de Dios, ni que era el Mesías que decía ser, sino que estaba actuando con poderes del mal. Por eso, hermanos, tengo que hacer esta aclaración, porque cuando muchos leen esto, muchos creen que era un vino embriagante, y no es así. Pero además del resultado, quiero que se den cuenta, estimados hermanos, que en lugar y momento ocurrió el resultado de creer en Él, en Jesús. ¿Cuál fue? Ocurrió en el momento en el que los contrayentes estaban como anfitriones de sus amistades durante la fiesta de bodas. Si tienes conocidos que no conocen a Dios, y cuando lleguen a tu hogar y vean el buen trato que tu esposo tienes para con tu esposa, y tu esposa vean el buen resultado y el buen testimonio que tienes al hablar de tu esposo, oh hermanos, será precioso. Desde ahí empezará, hermanos, que la gente se quedará a interesar. Porque ¿qué es lo que los mantiene así unidos? Hablando bien uno del otro, tratando bien a las amistades. ¿Qué? Esto nos deja la enseñanza, estimados hermanos, de que el matrimonio que da cabida a la presencia de Jesucristo en sus vidas funciona como un medio para que el evangelio de salvación sea compartido también con otros, de tal manera que ellos también, hermanos, lleguen a creer en Cristo, en Él, en Jesucristo nuestro Dios. El plan de Dios es hermanos, es que cada hogar sea una agencia de salvación. Sí, hermanos, ese es un buen plan de nuestro amado y bendito Dios. Que el hogar, hermanos, ahí donde estás con tu esposa, sea una agencia de salvación, tanto para los que viven cerca, tanto para los invitados que lleguen a un día a visitar tu hogar, aún dentro, hermanos, aún dentro del pueblo del Señor. Sí, hermanos, que un día aquellos matrimonios que desafortunadamente han descuidado la presencia del Señor y vean en ti un matrimonio que ama a Dios, te inviten a su hogar, o tú los invites al tuyo, y que al llegar ellos se den cuenta, hermanos, que ahí está una atmósfera de amor y de fidelidad entre uno y el otro. Y así tengas todos los argumentos para hablarles de que el único que ha podido mantenerlos unidos y firmes es la presencia gloriosa de Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Oh, hermanos, que sean buenos ejemplos a seguir, hermanos. Yo le estoy pidiendo a Dios, porque, hermanos, sin duda, estos consejos de vida cristiana son muy importantes. Y yo le he pedido a Dios que sean buenos ejemplos los matrimonios, hermanos, para que muchos matrimonios jóvenes los sigan. Hermanos, a través de oportunidades tendrán que venir, hermanos, yo estoy seguro que sí. Y cuando ellos entiendan y quiten de sus vidas ese deseo de divorcio y vuelvan al conocimiento del Señor, oh hermanos, vendrán en acción de gracias a reconocer que Jesucristo es el que está reinando en sus vidas y en sus corazones. Y ustedes entrarán ahí, ¿verdad? Y hablarán y recordarán y orarán con ellos. Bendito sea el Señor. Que muchos a través, hermanos, de tu buen testimonio en tu matrimonio puedan venir a los pies de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Yo quiero felicitar en este consejo bíblico, estimados hermanos, a todos los matrimonios, pero sobre todo a aquellos hermanos que han sabido invitar a Jesús a su vida y que han perseverado y han, hermanos, amado a Jesús aún en las situaciones más difíciles. Ejemplos conocemos muchos, hermanos. Sí, hay ejemplos, hermanos, hay ejemplos de matrimonios. Los felicito porque cada uno de ustedes en lo personal ha dado ese tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para orar, para ayunar, para pedirle al Señor que Él sea el centro de su hogar, para ser buenos ejemplos a sus hijos, que den buen testimonio de perseverancia en el camino del Señor. Esto es hermoso, hermanos. Estas son características de un matrimonio que ama a Cristo y que Cristo está invitado ahí permanente, como lo fue el Señor Jesucristo allá cuando lo invitaron en la boda de Caná.
Además de confiar en Jesucristo para su salvación personal, hermanos, pues eso les hace libres de la condenación eterna y les hace partícipes de una gloria, de una vida de esperanza en Cristo Jesús al matrimonio, estimados hermanos. Yo también quiero felicitar a los matrimonios porque en esta decisión de venir en acción de gracias, en todos estos años que nuestro Señor Jesucristo te ha dado de matrimonio, no hicieron a un lado al Señor Jesús, no, hermanos, sino que decidieron que sea Él el centro de su matrimonio y de su hogar. Y el centro de esa ceremonia, desde cuando empezó su matrimonio, de esa fiesta de acción de gracias que tuvieron en sus vidas, cuando el pastor los unió, bendito sea el Señor, en esa ceremonia. Y dar testimonio de que en Cristo Jesús, hermanos, se puede vivir en un hogar de paz, porque Cristo es el que reina en ese matrimonio. Adelante, estimados hermanos, aquellos que están, hermanos, pasando por prueba en el matrimonio, yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que vuelvan sus ojos al Señor. Que no haya orgullo y vanidad, hermanos, cuando vengan, hermanos, los pleitos en el matrimonio. Por lo contrario, que sepan reconocer y que sepan hincarse, doblar sus rodillas y su servicio delante del Señor. Por eso yo digo que yo los animo, estimados hermanos, a que sigan confiando en el Señor Jesucristo. No solamente en los momentos difíciles, no, sino en los momentos también de alegría y de paz. Hermanos, Cristo está con nosotros, porque el poder de Jesús no solamente convierte el agua en vino, sino que trae la vida, hermanos. Todas las necesidades, trae a nuestra vida toda la necesidad, toda la paz que vamos necesitando día a día. Yo los exhorto y los animo, hermanos, a que nunca olviden que el matrimonio es la primera institución divina, ¿verdad? Hecha por Dios. Y que el conductor divino, hermanos, es la presencia bendita y gloriosa de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Hermanos, aquellos que tienen 10, 15, 20, 30 años de matrimonio, bendito sea el nombre del Señor. Sigan adelante, hermanos. Inviten siempre a nuestro Señor Jesucristo. Invitémoslo siempre, estimados hermanos, porque Él es el único que puede darnos la paz, el gozo y la alegría. Como testimonio, estimados hermanos, como les he dicho, cuando vivimos sin Cristo es terrible. Hay celos, iras, contiendas, disensiones, todas las obras de la carne se manifiestan. Pero ¿qué, estimado hermano, cuando viene Cristo Jesús? ¿Qué, estimado hermano? Por eso tú, persona que no has aceptado a Cristo, por eso tú, persona, mujer que no has aceptado a Cristo y que estás pasando por situaciones difíciles en tu matrimonio, yo te invito que invites a Jesucristo, que lo invites a tu corazón, que le digas que entre en tu vida y en tu corazón y verás qué cambio habrá en tu vida. Todas las cosas difíciles que se veían en el mundo, hermanos, cuando estamos con Cristo, el Señor se va encargando de cada una de ellas y nos da ese amor, hermanos, entre los esposos que debe perdurar hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que la muerte nos separe, como lo dice nuestro amado y bendito Señor. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu matrimonio y vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hermosa hora. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, Señor eterno Dios, por tu palabra, por tu consejo. Mira la situación, Señor eterno, que está pasando tu iglesia. Este consejo bíblico, Señor eterno, tú lo has traído a nuestra vida con conocimiento, Señor, porque tú conoces la vida de cada uno de los matrimonios, Señor, de tus hijos, Padre, en tu iglesia. Mira, Padre Santo, yo te pido que traigas paz, que traigas gozo, Señor, en medio, Señor, de tanto desconsuelo, Señor, que está viviendo, Señor eterno, muchas veces tu iglesia. Esta
estamos pasando por problemas, sí, Señor. Ay, Padre bendito, Señor, desconsuelo, hay tristeza muchas veces. Pero yo te pido, Señor, que alientes las vidas, Señor, de los matrimonios, Señor, para que sepamos y sepan conducir a sus hijos, Padre eterno, y para que seamos de provecho, Señor, Padre bendito, en la iglesia, y seamos ejemplos, Padre de santo, Señor, de buen testimonio, para que más gente conozca de ti, Señor, y se acerquen al conocimiento tuyo, Padre. Gracias por este consejo tan importante de tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Señor. Bendito sea el Señor. Pues traeremos más consejos de la palabra del Señor, hermanos, porque el Señor nos hace sentir cosas así también, porque nuestras hermanas y nuestros hermanos muchas veces nos hablan, hermanos, y nos comentan situaciones que están pasando en su vida. Por eso, estimados hermanos, yo los invito, hermanos, para que aquellos que lo escucharon glorifiquen a Dios y compartan esto con otros matrimonios. Únanse en matrimonio, hermana y hermano, únanse cada día más, pídanle al Señor y salgan a testificar de Cristo nuestro Dios. Verá qué gran bendición será y sírvale a Dios. Hay un precioso canto, hermanos, que cantamos ahí, que dice: sirve al Señor con amor y gratitud. Sirve al Señor con amor y gratitud. Y así debemos ser nosotros. Pero que cuando hay disensiones, que cuando hay problemas, hermanos, que cuando hay iras entre los esposos, que cuando, hermanos, las ideas del mundo, ya Satanás está ganando y nos está invitando al divorcio o a la separación. ¿Qué, hermanos? ¿De qué bendición seremos para la gente que no conoce de Dios? Y sobre todo, ¿de qué bendición seremos para nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando, estimados hermanos? Sí, hermanos, ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar debido a este confinamiento, pero primeramente Dios, hermanos, le estamos pidiendo a Dios que en su infinita soberanía y su amor, hermanos, haga pasar ya pronto esto. Y cuando sea eso, hermanos, salgamos a hablar de Cristo. Y vivamos, hermanos, en agradecimiento a Dios con nuestras esposas, hermanos, y con tu esposo en el nombre del Señor. Estos son los deseos que tenemos para ustedes, hermanos, y vamos a dar los saludos en esta preciosa tarde. Primeramente, yo quiero saludar a mi hermana Sofía Escamilla. Que el Señor te bendiga, mi hermana Sofía, que el Señor te guarde. A mi hermana Mariela Sánchez López, mi hermana Vero Gil, que como siempre estás al pendiente, que el Señor te bendiga, junto con mi hermana Edith, que nos vimos allá el día sábado, a mi hermana Tinita, que el Señor les bendiga siempre y que el Señor les haga crecer siempre en el conocimiento y en el amor de Cristo. Mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Brigitte, adelante en el nombre del Señor. Cristo viene pronto. Ored, Mary, un saludo, así se hace llamar ahí, ¿verdad? Pero no sabemos en realidad si es su nombre. Pero como sea, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. María Isabel Martínez, que el Señor te bendiga siempre, que el Señor te guarde. Y adelante en el nombre del Señor. Claudia Poblano, Claudia, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga junto con tu familia. Adelante en el nombre del Señor. Mi hermana Jackie Owen. Ya lleva 6 años de matrimonio, me dice ella, y da gracias a Dios por ello. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga guardando y los haga fieles al Señor Jesucristo. Recibe una felicitación, Jackie, desde aquí, que el Señor te bendiga. Mi hermano Benjamín Zamora, mi hermano Benjamín, que el Señor le bendiga, que el Señor te guarde. Mi hermana Eunice Hernández, saludos mi hermana Eunice, que el Señor te bendiga. Y mi hermana Ruth Espinosa Contreras, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde siempre. Oramos por todos ellos, hermanos, porque tenemos cadena de ayuno y de oración, tanto en la iglesia Éfeso, en la iglesia que el Señor nos permite también servir, hermanos, ahí. También oramos al Señor por cada una de las necesidades y todas las necesidades que vamos oyendo, hermanos, desde las 11 de la mañana. Hay mucha necesidad, aún hay muchos hermanos que están pasando por esta enfermedad de COVID, hermano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la fuerza física, pero sobre todo espiritual, para que sigas adelante. Y los que ya pasaron, pues sean agradecidos con Dios. Testifique que tenemos un Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Y hermanos, debemos testificar.
Si yo siempre lo he dicho, si el Señor nos permite salir, ¿verdad?, de esto, como le pedimos a Dios que lo haga, pues que le sirvamos con más amor, con más gratitud, hermanos, y que Dios nos dé la vida. Si Cristo no viene antes, como le digo a los hermanos, si Cristo no viene antes, porque Cristo viene pronto, pero no sabemos cuándo. Y eso es lo más hermoso de no saber cuándo, porque así nos mantenemos alerta. Y les digo, pues si Cristo no viene antes y viene dentro de 2 años, dentro de 10 años, 15 años, y tú te haces viejito, ¿verdad? Pues que tengas, ¿verdad?, que contarle a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que un día hubo una pandemia, ¿verdad?, que asoló a este mundo, pero que la gracia infinita del Señor nos guardó y nos libró, bendito sea el Señor, y que confiando en el Señor, Él nos cubre con su sangre bendita y santa, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y tendremos mucho que testificar al Señor, si Cristo, ¿verdad?, no viene antes. Y si viene antes, pues ya volaremos con Él. Y esto quedará atrás y enjugará toda lágrima a nuestro Dios. Hermanos, todos aquellos que escribieron, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos orando porque todos estamos pasando por alguna necesidad. Y piden oración por mi hermana María Isabel Martínez. Hermana, estamos orando por esa petición, la salvación de su familia, de su esposo y por su vida espiritual. Claro que sí, hermano, la tenemos ahí en la lista y seguiremos orando al Señor. Como le dije hace 8 días, hermana, hay muchos testimonios de hermanas que han estado orando por sus esposos. Y al final, hermanos, Cristo nuestro Dios sabe el día y la hora, ¿verdad? Y nos trae rendidos a los pies de Cristo. Y todo cambia, bendito sea el Señor. Que el Señor le ayude y el Señor le fortalezca, porque se necesita fortaleza espiritual. Y yo sé que el Señor la va a dar. Por eso viene a usted en pedir por su vida espiritual. Porque yo tuve una esposa que oró 15 años, ¿verdad? Por mí, 15 años, estimada hermana. Y se necesita mucha oración, mucho ayuno. Y yo sé que el Señor va a orar a favor de usted, estimada hermana. A mi hermano Eliseo Benito, que Dios le siga fortaleciendo y confortando. Igualmente a mi hermano José Benito, a mi hermana Abby, que nos vimos allá, ¿verdad? El día sábado estuvimos orando. Fuimos a ver a nuestra hermana, ¿verdad? Y ya en la tardecita, pues partió con el Señor mi hermana Lupita. Siempre un ejemplo, hermanas. Estuvimos en una obra y llegaba ahí con su hija, llegaba mi hermano José Benito y fue un apoyo espiritual para mí mucho tiempo la hermana. Fue un ejemplo junto con mi madre de fe, hermanos, de fe, de verdadera fe. Una vez tuvo un accidente, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de ese accidente que tuvo, hermanos, en una combi y se lastimó, me acuerdo que su pierna o su cadera, y llegamos, hermanos, y pensábamos que la íbamos a encontrar quejándose de dolor, quejándose de la situación, pero no fue así. Llegamos, hermanos, y la encontramos con esa sonrisa y le dije, hermana, vamos a revisar su pierna. Y sí, la revisamos, hermana, una radiografía. Esto no, hermanito, no se acuerda. Que yo solamente confío en el Señor. Y así fue. Y a mí me preocupó como médico, le dije, vaya a tener alguna fractura nuestra hermana. Pero me dijo, hermano, la fe en Cristo, hermano. Y oramos y salimos más bendecidos nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor por esa fe que tenía la hermana. Y claro que sí, después la vimos llegar ya caminando, hermanos, y no recurrió a médico, a medicina. Pero tenía una fe, hermanos, tenía una fe en Cristo Jesús hasta el último momento de su vida, hermanos. Ella confió en el Señor, ella confió en Cristo nuestro Dios y ella se puso en las manos del Señor. Y lo que dice todo hombre y toda mujer de Cristo, nuestro Dios, que tienen fe en Él: Señor, haz conmigo lo que tú desees. Si quieres venir por mí, amén, estoy preparado. Y así fue la vida de mi hermana, que ya está en la presencia del Señor. Claro que sí, humanamente lo sentimos, ¿verdad? Porque, le vuelvo a repetir, fue ejemplo de fe para nosotros desde hace muchos años y muchos años antes, porque a la familia la conocemos. Pues yo fácilmente, hermanos, yo me acuerdo desde hace unos 45 o más años por ahí, ¿verdad? Los conocimos por mi hermano José Benito. Y después conocimos a toda la familia. Y siempre fue un ejemplo de fe, hermanos, para nosotros. Hermano Eliseo, hermano José, que el Señor te bendiga. Mi hermana Abby, adelante en el Señor. Humanamente, vuelvo a repetir, duele en el alma, duele el corazón, pero
Adelante, el Señor te dará la fortaleza y si somos fieles, algún día nos veremos nuevamente allá, en las moradas eternas con nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar por todos ellos, hermanos, en esta hora y así despedimos la transmisión en el nombre de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, venimos nuevamente ante ti, Señor, porque nunca nos cansaremos, Señor, de venir ante tu presencia. Mira ahora, Señor, la preocupación y la necesidad de mi hermana María Isabel, Señor, por su familia. Mira por su esposo, Padre bendito. Tú conoces, Señor eterno, el dolor, Señor, la preocupación, Señor, que hay. Pero yo te pido, Padre Santo, Señor, que extiendas tu mano, que toques el corazón del esposo de mi hermana María Isabel, Señor, y que lo traigas a tus plantas benditas y santas. Te pido por ella, Señor, para que seas tú quien la conforte y le des, Señor, la fe en ti cada día más, Señor, y que su fe vaya creciendo, Padre de los cielos. Ayuda a mi hermana, Señor eterno. Mira, Señor, inclina tu oído a la petición, Señor, de mi hermana María Isabel. Señor, te pido fortaleza para mi hermano Eliseo, mi hermano José y mi hermana Abby, Benito, Señor. Te pido por ellos para que tú los fortalezcas y los hagas fieles, Padre, hasta que tú vengas, Señor eterno Dios. Fortalece sus vidas, Señor, guárdales, Padre, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos todo eso, Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Aleluya, amén y amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Recuerda, hermanos, que tenemos una cita dentro de 8 días, si Cristo no viene antes, aquí, en el consejo bíblico de la palabra del Señor. Amén.